Rigoberto Guerrero, él es director del Departamento de Investigación Climática, Monitoreo de la empresa municipal Etapa EP. Ingeniero Guerrero, muy buenos días, gracias por acompañarnos, pues la situación se torna cada vez más preocupante. Creo que todos los cuencanos, las cuencanas que tenemos la posibilidad de verle al río día a día, especialmente al Tomebamba, que es uno de los ríos que atraviesa prácticamente el centro de la ciudad, pues nos provoca cierta incertidumbre, tristeza de lo que pueda venirse a corto plazo. Pues se ha dicho ya, como acabamos de escuchar, la posibilidad de racionamientos de el servicio de agua potable, y los pronósticos también, como habíamos dicho, no son alentadores. Bienvenido, coméntenos. Muy buenos días, como usted lo indica correctamente, el día de hoy ya estamos contando 123 días de sequía hidrológica. Hemos roto ya el récord del año 2023 de 118 días de sequía hidrológica, y aunque se esperaba un mes de noviembre con mayor presencia de precipitaciones que los meses anteriores, únicamente estas precipitaciones han tenido una presencia puntual, sobre todo este día martes pasado, en el que hubo incluso granizada y se acumularon 26 milímetros en una hora. Sin embargo, estas precipitaciones no ocurrieron en las áreas de recarga hídrica y de esta manera no aportaron de manera significativa al abastecimiento de agua potable. Esto ha causado que los caudales, sobre todo de los ríos Tomebamba y río Tarqui, tengan caudales ya por debajo del nivel de estiaje, es decir, debajo de 1 metro cúbico por segundo, y los ríos Machángara y Llanuncay están con estado de caudal bajo. Sin embargo, las principales afectadas de momento son las plantas de agua potable rurales. Por ejemplo, sistemas de agua potable como el de Baños, como el de Enero, que ya están racionando el servicio de agua potable, han hecho que bajo la directriz del señor alcalde y de nuestra señora gerente nos movilicemos como mesa técnica de trabajo número 1 del COE cantonal para poder solventar de alguna manera la problemática actual de estas zonas. Ingeniero, como habíamos dicho también, los pronósticos no son alentadores. Si nos ponemos a hacer un poco de historia, apenas empezaría la época de sequía en estos meses, octubre, noviembre, diciembre, y lo más preocupante es que podría juntarse con esta sequía de los primeros días del próximo año. Esto podría ser realmente catastrófico, y si le vemos ya al río Tomebamba prácticamente sin agua, apenas un pequeño riachuelo en algunos puntos parecería que el agua ni siquiera corre, ni siquiera circula. Si no tenemos lluvias, pues la situación se complica cada vez más. Correcto, y es algo que está llamando bastante la atención y generando alerta, debido a que estamos teniendo un cambio hidrológico. ¿Qué quiere decir? Los meses que generalmente acostumbraban a ser de lluvia, le hablo de octubre y noviembre, han sido completamente secos. Por lo general, estos meses de lluvia recargaban el suelo de páramo, humedecía el suelo de páramo para que éste tenga capacidad de hacerle frente a la época seca que usted menciona de enero, febrero. Sin embargo, de momento, al no tener precipitaciones y ya casi llegar a la mitad del mes de noviembre, es muy posible que este periodo seco se conecte con el de enero y febrero, y básicamente lleguemos con las reservas naturales del suelo de páramo completamente vacías para el periodo seco del año 2025. Y esto en realidad nos lleva a nuevamente solicitar a la ciudadanía reducir de manera absoluta el uso de agua potable, sobre todo en actividades innecesarias. Únicamente debemos consumir agua potable en actividades vitales como alimentación y aseo, para de esta manera poder al menos alargar un poco más el periodo de tiempo que tengamos antes de generar racionamientos. Ahora, ingeniero, si bien uno de los temas que más nos preocupa sin duda alguna es el del consumo, el consumo del agua, el agua para vivir, para las actividades cotidianas, para cocinar, para hidratarnos, para duchas, etcétera. Este es uno de los principales problemas, de las principales preocupaciones, pero los daños van mucho más allá. Vamos a tener daños en los terrenos, que de hecho también ya se está viendo, la tierra se ve seriamente afectada, y esto tiene consecuencias serias también en la
agroproducción, es decir, vemos reducción también de los productos que son necesarios para el consumo humano que salen de estas zonas. Vemos también efectos en la ganadería. Hemos escuchado de algunas personas que ya las reses, por ejemplo, no tienen alimento, la hierba está completamente seca. Esto tiene repercusiones tanto en la producción de leche, en la producción de lácteos, es decir, las repercusiones y las consecuencias son múltiples. Como digo, la principal preocupación es la que tiene que ver con el consumo directo para el ser humano, pero los daños van mucho más allá. Correcto, y nos estamos acercando ya a los efectos finales de lo que es la ausencia de lluvia. Recordarán ustedes, tenemos diferentes escalas de sequía: sequía meteorológica, ausencia de lluvia; sequía hidrológica, caudales bajos, y estas a su vez desencadenan otro tipo de sequía: sequía del agro, como ya lo hemos podido ver, pérdida de cultivos e incluso pérdidas en la ganadería, que afecta a la soberanía alimentaria del cantón, de la provincia y del país; y la última etapa, que es la sequía socioeconómica. Esta sequía socioeconómica, que básicamente está dada por los efectos que produce la regulación o los costes energéticos, que en su caso, por ejemplo, impiden el desarrollo de actividades productivas, y se ha indicado que produce pérdidas diarias de entre 30 y 50 millones de dólares al país. Ahora, ingeniero, muchas de las preguntas que nos hacemos y que se hace la gente es, bueno, ¿por qué no llueve? Esto responde a una crisis climática, es decir, el cambio climático es absolutamente real, y esto pasa mucho por la toma de decisiones políticas, al entender y asumir que efectivamente estamos enfrentando una crisis climática, y esto debería trasladarse a política pública, es decir, ya estamos viviendo en este momento. Nunca nos hubiésemos imaginado que una ciudad como Cuenca, con 4 hermosos ríos, con un páramo como el Cajas y otros sectores que nos dotan de agua, podríamos estar viviendo una situación que nos lleve a tener racionamientos de agua potable. Es decir, es necesario trasladar toda esta realidad y esta preocupación, asumirla, entenderla que existe, pero pasarla a una política pública. Le escuchábamos hace poco al alcalde de Cuenca que iba a buscar la posibilidad o solicitar, en este caso al Ministerio del Ambiente, los permisos necesarios para hacer una especie de reservorios en el Cajas. ¿Es esta una alternativa? Correcto, en realidad es una crisis climática que ha tenido consecuencias sin precedentes para el país y para la ciudad. Esto obliga a que dentro de una política pública municipal que enfrente, 1, al cambio climático, y 2, genere una ciudad resiliente, se generen soluciones a corto, mediano y largo plazo. Entre las soluciones que se han planteado bajo la directriz del señor alcalde y de la señora gerente está el buscar la regulación hídrica. ¿Por qué? Porque los efectos actuales que está produciendo la sequía básicamente ocasionan daños irreversibles a la capacidad de retención y almacenamiento del suelo de páramo. Esto nos obliga a buscar otras opciones de almacenamiento y otras opciones de tener una reserva de agua para estos periodos de sequía. Otras también soluciones, y de las más inmediatas, es básicamente hacer caso a la petición que hizo el señor alcalde de reducir el consumo de agua potable. Está muy claro que los cuencanos consumimos casi el doble de lo necesario en agua potable, y es factible generar una reducción en el consumo de agua. Esto también nos ayudaría a ser una ciudad resiliente ante el cambio climático, y es una solución a corto plazo de la cual todos podemos formar parte. Ahora empezamos a hablar, o bueno, ya desde hace algún tiempo, de la necesidad de adaptarnos a estos cambios, es decir, que estas prácticas de reducción de consumo no tendrían que darse únicamente cuando enfrentamos situaciones de crisis como ahora, sino debería ser una práctica permanente, una práctica constante, así como la protección y la regulación de los caudales, la protección en este caso de los páramos, para poder de alguna manera garantizar, incluso en periodos de estiaje o periodos de sequía que puedan extenderse, como en esta ocasión, la existencia de agua. Así es, la crisis climática actual nos obliga a, como ciudadanos, cambiar nuestra dinámica. Es decir, cambiar todo tipo de actividades que van
en contra de un uso responsable del agua, en contra de una conciencia ambiental, y en este caso es emergente que este cambio de dinámica se dé ya. Estamos atravesando problemas que posiblemente van a ser mucho más graves y tener consecuencias más graves en los siguientes años. Es muy posible que la sequía que tuvimos en 2023 y 2024 impliquen un cambio en la dinámica de lluvias en la ciudad. ¿Qué quiere decir? Posiblemente vamos a tener un periodo de lluvias en el primer semestre y el segundo semestre completamente seco, con lo cual estas problemáticas se van a repetir, pueden ser mucho más complejas a futuro, y por lo tanto lo que usted menciona es correcto. La ciudadanía tiene que tener estas costumbres no solamente para estos periodos de emergencia, sino buenas costumbres ambientales y de uso del agua ya en lo largo del transcurso del año. Otro de los temas que se suma a esta problemática y que también está afectando seriamente son los incendios forestales. No sé si estoy equivocada, pero decía que ya ingresó este incendio que se estaba dando en Chaucha, aparte del Parque Nacional Cajas. Estos también son otros riesgos, y quizás esto nos lleva a pensar o repensar en las obligaciones que debería tener el municipio de Cuenca, que debería tener Etapa, en lo que ya se ha manifestado en ocasiones anteriores, que es el poder adquirir una mayor cantidad de terreno, sobre todo estos espacios físicos aledaños al Parque Nacional, que le permita tener un mayor control y a través de este control pues mayor seguridad. Así es, lamentablemente no solo tenemos el incendio en Chaucha, sino hay varios focos de incendio que están ubicados en zonas cercanas a propiedades de Etapa. En realidad es clarísimo que todo tipo de incendio forestal es provocado, no tiene una causa natural, y es lamentable ver cómo nosotros mismos generamos daños irreversibles a las áreas de recarga hídrica de la ciudad. Sí, es una urgencia, y algo que bajo la directriz de la señora gerente tenemos como tarea principal, que es el comprar mayor cantidad de predios para poder generar una mayor regulación y una mayor conservación de la cantidad de agua y la calidad de agua. Se ha podido comprobar, justamente gracias a nuestro personal técnico, que en este caso el área de Mazán, el área del bosque protector Mazán, está aportando el 30% del caudal del río Tomebamba. Y esta área no es más que si no estoy mal, no es más que el 5 u 8% de toda la cuenca del Tomebamba. Entonces, esto nos da un indicador clave de que la conservación va a permitirnos resiliencia ante la falta de agua que podamos tener en el futuro, y que las acciones que ha venido ejecutando Etapa ya desde los 80, con ideas que capaz en su momento parecieron no tener cabida, de momento nos están salvando, si se puede decir de alguna manera, en cuanto a la cantidad de agua que tenemos disponible. Ahora, ingeniero, quizás ya para ir cerrando este diálogo, ¿en cuántos días, en caso de que no llueva, podrían empezar a darse racionamientos? Claro que esto va a depender sin duda alguna también de cuánto pueda contribuir la ciudadanía, y por eso ese llamado, pero se alertaba que muy probablemente estos cortes iniciarían ya, o este cronograma podría empezar a arrancar ya desde la próxima semana. ¿Es así? Así es, como lo mencionó nuestro señor gerente de agua en una intervención el día de ayer. Es muy posible, bueno, en primer lugar, esto debe obedecer a un análisis diario, ¿sí? Un análisis diario de la disponibilidad en fuente y de los pronósticos para los siguientes días. Posteriormente a eso, en caso de nosotros no tener precipitaciones en los siguientes 5 a 7 días, la cuestión de tener racionamientos de agua entrará en un análisis y se comunicará de manera oportuna a la ciudadanía, tanto horarios como sectores que podrían verse en primera instancia afectados con racionamientos, que sería el 10% de los usuarios de Etapa. ¿Y cómo están los pronósticos? Decíamos, no son alentadores, hay probabilidades de lluvia. Creo que usted mismo manifestaba que podría haber cambios para este fin de semana y que ojalá estos sean favorables. Así es, lamentablemente los pronósticos no son alentadores para los siguientes 5 días, sin embargo se espera un cambio favorable para este fin de semana, sobre todo la tarde del sábado y del domingo, pero hemos visto que esta dinámica pronóstico versus lo que en verdad ocurre es muy variable,
puedo tener un pronóstico o una probabilidad alta de lluvia de aquí a 5 días y cuando llegue el momento esta probabilidad de lluvia bajar y básicamente no tener presencia alguna de precipitaciones. Esto nos lleva a continuar con nuestro personal técnico vigilando de manera continua la disponibilidad de agua en fuente y coordinando con planta para poder darle atención a la ciudadanía de manera continua. Y esto, en realidad, debo resaltar que a pesar de tener 123 días de sequía hidrológica, la ciudad de Cuenca es de las únicas ciudades que de momento no ha generado racionamientos de agua potable, como ya lo han hecho ciudades vecinas, incluso como la ciudad de Azogues. Bueno, quizás, Rigoberto, en lo que respecta a la distribución de la empresa municipal Etapa, porque Cortes ya han tenido el sector de baños, el proyecto Nero ha tenido también ya por varias semanas racionamientos, es decir, en lo que respecta a Etapa sí, pero otros puntos de Cuenca sí han enfrentado ya racionamientos del servicio de agua potable. Así es, como lo manifestábamos hace algunos días, los principales afectados por la sequía son las plantas de agua potable rurales. Esto porque se abastecen de cuerpo de agua más pequeños. Entonces, obviamente, los sistemas rurales se han visto afectados ya hace varias semanas atrás, están generando costes de energía y esto justamente ha sido lo que nos ha obligado a activar la mesa técnica de trabajo número 1 para poder dar atención de alguna manera a los requerimientos que pueda presentar el sector rural en cuanto al abastecimiento de agua potable. Queremos agradecerle, ingeniero Guerrero, por habernos acompañado esta mañana. Un gusto, gracias a ustedes. Ha sido el ingeniero Rigoberto Guerrero, él es director del Departamento de Investigación y Monitoreo de la empresa municipal Etapa, sobre todo con este pedido, con este llamado a todos los cuencanos y las cuencanas a reducir de manera importante el consumo de agua potable, no utilizarlo para ninguna actividad que no tenga relación con el consumo y las necesidades humanas básicas. Y esta semana